Hay algo extraño de crecer en Colombia. Uno aprende desde muy temprano a tener miedo. Y lo más preocupante es que casi nadie lo cuestiona. Nos enseñaron a desconfiar antes incluso de entender por qué. A cerrar bien las puertas, a no hablar demasiado, a no preguntar nombres, a bajar la mirada, a guardar silencio cuando algo raro sucede. Y después de tantos años, ya ni siquiera parece miedo. Parece educación, prudencia, parece sentido común. Pero vivir así tiene consecuencias, porque una sociedad no se rompe solamente cuando aparecen los fusiles, también se rompe cuando las personas dejan de confiar entre sí. Y eso fue exactamente lo que pasó. La guerra se metió en las conversaciones, en las familias, en las tiendas, en las juntas de acción comunal, en los saludos. Se metió incluso en la forma de mirar al vecino. Poco a poco, la sospecha empezó a ocupar el lugar de la confianza, y entonces llegaron los silencios. La gente dejó de decir lo que pensaba, dejó de preguntar, dejó de involucrarse, porque en muchos lugares del país hablar demasiado podía costar la vida. Y cuando una comunidad aprende a sobrevivir callando, algo empieza a morir dentro de ella. Por eso, la ruptura del tejido social no es una frase académica. Es quizás una señora que ya no vuelva a sentarse en la puerta de su casa. Es un muchacho que creció creyendo que confiar es peligroso. Es un pueblo donde todos se conocen, pero nadie se siente seguro hablando. Y quizás esa sea una de las heridas más profundas que dejó la guerra en Colombia. No solamente el miedo a los grupos armados, sino el miedo a los otros. A continuación, escucharán el cuarto episodio de esta serie dedicada a entender las huellas que deja el conflicto colombiano en la vida cotidiana de las personas. Y en esta ocasión, hablaremos de aquello que ocurre cuando el miedo dura demasiado tiempo, la ruptura del tejido social. Porque hay guerras que no solo destruyen territorios, también destruyen la posibilidad de sentirse parte de una comunidad. Esta serie está inspirada en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los viajes que hemos realizado por la Colombia profunda, y está dedicada a las comunidades indígenas, negras y campesinas que históricamente han sido víctimas del conflicto colombiano. Yo creo que yo estaba enamorado de un recuerdo. Pero al volver, también volvieron conmigo todos mis miedos, porque la verdad es que yo ya aquí no tengo amigos, y los que alguna vez llegué a tener yo no sé por dónde andarán. Aquí pues, yo sé que nadie tiene la culpa, ni de la rabia, ni de la tristeza, ni del dolor que a veces siente uno por todo lo que pasó, ¿no? Pero igual eso no le quita lo duro, porque pues yo ya estoy muy viejo para irme para otro lado. Y a mí, ¿quién me va a volver el tiempo que me robaron? Y es que al menos que la gente acá fuera amable con uno, pero a duras penas la familia me saluda. Yo quedé como el malo, y los malos, usted los ve allá, felices de la dicha. Yo estaba enamorado de un pueblo que ya no existe, de un hecho de recuerdos que solo en mi memoria vive. Recuerdos de mis mayores, mis amigos, mis abuelos, de tarde junto al río y conversaciones con los viejos. Pero un día todo acabó, llegó el miedo soplando fuego, y aquel pueblo que era vida en silencio se fue muriendo. Y en una noche cualquiera, por un chisme inventado, tuve que irme del pueblo como un
nunca se marcha solo, aunque salga con las manos vacías. El miedo siempre encuentra la forma de dormir donde uno dormía. Y ahora dicen que fui paraco, otros dicen guerrilla. Nadie pregunta por el hombre que perdió hasta la familia, porque aquí la verdad se esconde tras las cortinas y el silencio da más calma que cualquier policía. Y esa es la herida más brava, la que nadie quiere ver. La guerra no solo mata gente, también mata el creer. Mata la voz entre vecinos, la confianza compartida. Mata hasta el saludo triste de quien conoció tu vida. Ahora trabajo lejos por allá afuera de la vereda, como si mi propia historia me hubiera cerrado la puerta. Y lo más duro no es el hambre ni dormir pensando en irme. Lo más triste es regresar y sentir que nadie quiere recibirte, porque hay pueblos donde la guerra, aunque deje de disparar, se queda viviendo en la gente, aprendiendo a esperar. Estas fueron las palabras de don Fernando, un hombre que tuve la oportunidad de conocer en el marco del acompañamiento integral que PAPSIVI realizó a las comunidades del Oriente Antioqueño. Y fue precisamente don Fernando el que, en medio de estas conversaciones que van surgiendo, me contó que en su vereda los paramilitares siempre se reunían en su tienda para planear sus crímenes o solo para pasar el tiempo. Se mantenían ahí. Al ser un sitio estratégico en el paso de la vereda, el solo estar ahí ya les permitía tener un control sobre el territorio, saber quién pasaba, quién llegaba. Si bien don Fernando nunca fue parte del grupo, él no podía decirles nada, porque en el abandono en el que se encuentran las comunidades hoy en día, ustedes saben que levantar la voz tenía una sentencia inequívoca. Aún así, al estar ellos siempre ahí, la gente comenzó a relacionar a don Fernando con los paramilitares, sobre todo cuando ellos atentaban contra otros miembros de la comunidad. Muchos le criticaban el no haberle avisado a los afectados, porque es que si planeaban las cosas ahí, decía la comunidad, ¿cómo es que él no iba a saber o se iba a enterar? La situación escaló a un punto al que la guerrilla un día le mandó a avisar que tenía un día para irse de allí. Don Fernando se fue, su tienda se quedó en manos de los paracos y por varios años y hasta la fecha son ellos los que la administran. Tiempo después, cuando él se animó a volver, ya no tenía ni tienda ni nada. Un hermano le prestó un terreno a las afueras de la vereda y hoy en día sobrevive con el jornal que logra sacar día a día. Porque el de la tienda, pues como para que se enteren, le manifestó que a él se la habían vendido y que si había algún problema fuera a hablar con ellos. Así que cuando nos sentamos a hablar con él, es evidente el resentimiento que pues don Fernando aún tiene hacia todos y hacia nadie, porque aunque trata de imaginar que todo fue un malentendido, a veces piensa que pudo ser alguien que no quería pagar lo fiado, o alguien que le tenía envidia, o incluso los mismos paracos para tener la excusa de quedarse con su tienda. Y el problema no se queda ahí, porque cuando en la comunidad se habla de su regreso, la gente no sabe o no recuerda, o no sabe siquiera si quiere recordar, porque recordar también es doloroso para la comunidad. Y es que ellos no saben si él se fue por guerrillero, si se fue por paraco y sobre todo por qué regresó. O sea, él desconfía de la comunidad y la comunidad desconfía de él. Y esa es solo una de las relaciones de la comunidad para ponerles de ejemplo. Pero cuando se tiene la oportunidad de ir de casa en casa, es evidente que hay recelos, desconfianzas y miedos. No porque la gente sea mala en sí, sino porque el miedo ya hace parte de su rutina. Porque el conflicto sigue presente y porque la gente se acostumbró a la seguridad que les brinda el silencio. Porque en Colombia, lastimosamente, los procesos de paz no han significado la salida de los actores ilegales de los territorios, sino su invisibilización.
Les he contado lo anterior porque en este episodio vamos a retomar una idea que es bien compleja de explicar, no por su dificultad, sino precisamente por todo lo contrario. Es un concepto tan sencillo que se vuelve frágil. Es un concepto tan sencillo que rápidamente se vuelve paisaje, casi como una muletilla cuando se habla de conflicto armado, sobre todo en el mundo académico, pero también ocurre cuando se aborda en reuniones comunitarias. Y este concepto es el de la ruptura del tejido social. Generalmente, en mi experiencia, sobre el tejido social se suele hablar ya sea en espacios académicos tipos foros o en espacios comunitarios como asambleas, juntas, mingas o de pronto por parte de los medios de comunicación cuando se habla de las consecuencias del conflicto en alguna comunidad en específico. En todos estos ámbitos, muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, se cae en una trivialización de este concepto, de esta idea. En el mundo académico, porque se aborda desde un mundo muy teórico y no se consideran las particularidades de cada caso. Y en el comunitario, porque aunque se aborda desde lo particular, pocas veces se suele pensar acciones que trasciendan la inmediatez y le permitan recuperarse o sanar al tejido social. Para que se hagan una idea, me gustaría traerles dos ejemplos muy gráficos relacionados con mi experiencia, ¿cierto? De pronto, ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo porque pues yo no se los he dicho, pero yo comencé muy pronto mi trabajo con las comunidades. Es decir, aún me faltaban un par de semestres en la universidad cuando tuve la fortuna de coordinar un programa de acompañamiento y fortalecimiento organizacional a las comunidades indígenas del Bajo Atrato. Ese trabajo, que era muy chévere, muy exigente y todo lo que ustedes quieran, me permitió conocer las formas de relacionarse de algunas comunidades, sus necesidades y sobre todo la forma en que estas comunidades buscaban gestionar las soluciones a los problemas que se les iban presentando. Yo estaba en esta situación cuando tuve que volver a la universidad a organizar un tema de matrícula, nada importante. Creo que estaba cancelando un semestre porque no podía conciliar trabajo de grado con mi vida laboral, y por esas causalidades de la vida me encontré con algunos compañeros que ya habían terminado sus estudios y se encontraban de visita en la Universidad de Antioquia. Como es normal, empezamos a hablar de lo que hacía cada uno, y cuando me preguntaron por el estado de mi trabajo de grado, pues yo les conté que iba a realizar una tesis sobre la reconfiguración territorial de las comunidades y sobre los procesos de resistencia que ellas estaban realizando en contra de las empresas mineras. No los voy a aburrir con eso en este momento, ¿cierto? Yo les estaba contando un poco pues las vicisitudes que sufrían las comunidades, y en esta conversación salió a la luz el hecho de que los conflictos generados por la violencia, que es algo que abordaré más adelante en el podcast, quizás en otros episodios, habían roto el tejido social de las comunidades. Y claro, inmediatamente comenzó la conversación. Esta conversación en torno a que todos empiezan a aportar ideas porque todos piensan que las soluciones se implementan solamente con decirlas. Y en eso uno de mis compañeros me miró muy serio y me dijo: Melvin, pero ¿por qué no realizas un cine comunitario en donde desde la lúdica los miembros de la comunidad puedan volver a estar juntos y así poco a poco recuperar el tejido social? Yo, la verdad, aunque hayamos tenido experiencias de cines comunitarios, yo no le dije que era muy difícil moverse con un generador, con el combustible y con los equipos audiovisuales en una región como el Darién. Tampoco le mencioné que no creía que comunidades que estaban separadas a varias horas de camino se fueran a reunir para ver una película cuando tenían claramente otras necesidades más prioritarias. Y ni mucho menos que, aunque muchos hombres y jóvenes hablaban español, esta sería una acción que pues evidentemente dejaría por fuera lo que son los adultos mayores de las comunidades indígenas y a muchas mujeres que no se expresan ni conocen bien el español. Y además, dado que nuestro trabajo tenía un enfoque de recuperación cultural, no me veía pues como poniéndoles una película de Arnold Schwarzenegger, pues la verdad. Yo no les dije eso. Pero lo que sí les dije es algo que en su momento sospechaba, yo no lo tenía muy claro, pero era algo alrededor de lo que estaba reflexionando mucho y con los años he ido comprendiendo mejor. Y es que las relaciones comunitarias solo las pueden sanar los actores que se vinculan a través de ellas. Esto que parece una obviedad, cuando uno va a mirar el trabajo de las organizaciones, no es tan obvio. Porque claro, se pueden generar condiciones para que esas relaciones sanen, pero inevitablemente son las personas las que deben sanarla,
porque cuando hablamos de la ruptura del tejido social, estamos hablando realmente es de la pérdida de confianza entre las personas. Y mientras no haya razones para confiar, no importa qué tanto se reúnan, el tejido no va a sanar. Por el contrario, las cosas podrían ir a peor. Y eso es algo que muchas veces las organizaciones que trabajan con comunidades no entienden. Creen que solamente generando el espacio es suficiente, pero las condiciones para el perdón son muy exigentes. Además, adicional a esto, y es la razón por la que seguramente nos va a tomar muchas generaciones volver a sanar en las comunidades, ni qué decir acercarnos como sociedad, es que es imprescindible que las personas sean agentes de sus propios procesos. Y eso no solamente cuesta mucho tiempo, también cuesta mucho dinero generar esas condiciones, porque fue esa capacidad de agencia la que primero cercenó la guerra. Bueno, antes de continuar, quisiera bajar a tierra lo que acabo de mencionar porque me prometí. Yo dije, Melvin, no quiero cargar este podcast como con este tipo de conceptos, así que lo voy a decir de una manera mucho más sencilla. Las personas deben hacerse cargo de sus procesos de sanación emocional y para ello deben ser libres de vivir sus duelos respectivos y su sanación de la forma que consideren mejor para ellos. Esto significa que si yo quiero entregarles herramientas para que ellos aprendan cómo gestionarse emocionalmente, les puedo entregar las herramientas, pero no puedo pedirles que sanen en los tiempos en los que yo necesito que sanen, que es el problema de las organizaciones hoy en día y obviamente del Estado, que generan un programa de 6 meses y piensan que una familia que estuvo y está bajo el control de los grupos ilegales o la influencia de los grupos ilegales va a lograr sanar en 6 talleres, 1 por mes. Y no me refiero tanto a la intensidad, sino a los procesos. No todas las personas llevan esos mismos procesos de la misma forma. Así que pues eso es algo que pues nunca se considera desde la institucionalidad, o si se considera pues no se toma en cuenta porque a la final no hay recursos ilimitados y la institucionalidad entiende que las intervenciones que tienen que hacer son muy puntuales. Por eso tratan como de atajar como los puntos más importantes, pero de todas formas cuando no se asume integralmente el proceso de sanación de las personas es muy difícil. Y tristemente en Colombia es muy difícil sanar, es muy difícil perdonar cuando los delincuentes, los grupos armados ilegales siguen haciendo injerencia en los territorios y siguen controlando el destino de las familias. Por eso, por todo esto que he venido diciendo, yo siempre he considerado muy valiosos los programas humanitarios dirigidos a enseñar herramientas, como lo había dicho. Herramientas de regulación y control emocional, porque esas herramientas sí le facilitan a las personas reconocer esas emociones y sentimientos, pero no las obligan a vivirlos de una forma específica. Entonces hay una diferencia entre tú enseñarle a una persona cómo regular sus emociones a través de su respiración en momentos en los que sienta un desborde emocional, a obligarla a decirle, no, después de que tú acabes con este proceso ya no puedes tener desbordes emocionales, no, los van a seguir teniendo, pero pues entregarles las herramientas facilitaría pues mucho este proceso. Claro, bueno, no vamos a hablar de eso, que pues tampoco es la intención de este podcast. Pero pues lo cierto es que no hay recetas, no hay atajos, y eso que la psicología intenta hacer con individuos no se puede replicar a punta de talleres con las comunidades. Imagínense si cuando uno como persona, como individuo, entra a una consulta psicológica, no hay una fecha de salida. Ningún psicólogo te va a decir te atiendo y te curo en 5 talleres, ¿cierto? Sobre todo porque muchas veces no se trata de curar, eso hay que tenerlo claro. Una comunidad tampoco se atiende por número de talleres. Es un proceso largo y extenso, doloroso, difícil, pero que las personas tienen que empezar a asumir para poder gestionar su crecimiento emocional. Así que esto de te atiendo tu salud mental afectada por años en 5 o 6 talleres no es más que un eufemismo que solo permite a la final sacar pecho en actividades públicas, pero que termina por invisibilizar los traumas, las angustias y los sufrimientos de las personas que sufren en silencio. Porque al final, las instituciones dicen, he atendido a tantas familias víctimas o a tantas víctimas del conflicto, pero ¿de qué realmente le ha dejado esa atención a las familias? No se habla mucho.
Así que esas recetas que se pueden aplicar con cierta efectividad en una comunidad, puede ser que en otras generen un daño. Y todo porque el perdón, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, aunque nos gusta imaginarlos como procesos lineales, como procesos que se van desarrollando en el tiempo de forma armónica y lineal, que nos llevan de un estado de odio a un estado de sanación, están lejos de ser así. Primero, porque no todas las personas tienen las mismas herramientas o capacidades para gestionar sus emociones. Como ya lo hemos mencionado, no todas las personas están en el mismo punto de crecimiento emocional. Hay unas que les cuesta muchísimo más que a otras. Segundo, porque no todas las personas vivieron los hechos de la misma manera. Y tercero, porque no todas las personas víctimas han dejado de ser víctimas. No todas las comunidades víctimas han dejado de ser víctimas. Aunque en la narrativa oficial quieran decirnos lo contrario, los grupos siguen estando ahí. Ahora, la otra dificultad que nos presenta la ruptura del tejido social es que, en nuestra opinión, el primer paso para la construcción de confianza tiene que ser realmente la recuperación de las verdades que ha silenciado el conflicto. Pero, por ahora, solo las organizaciones e instituciones parecen ser quienes pueden contar la verdad. Y en este sentido, las verdades que se han contado tienen que ver ya sea con una visión o con una visión que tiene la organización o con un resarcimiento político de las mismas, más que con un compromiso con los hechos y con los actores. No fueron pocas las ocasiones, yo les puedo decir que esto era pan de todos los días, cuando uno va a visitar los territorios, que uno se encuentra familias, incluso líderes comunitarios, que perteneciendo a ciertas organizaciones no tenían ni idea de las publicaciones que se habían realizado, ni de las actividades, ni mucho menos de las campañas de recolección de recursos, no. Generalmente las organizaciones y las instituciones generan unos discursos, pero no recogen todo lo que dicen las familias, porque puede ser que no les resulte favorable políticamente. En todo caso, el meollo del asunto se centra en que las situaciones vividas por la gente en su vida no se toma en cuenta, y la verdad es narrada como una descripción general de los hechos y como cifras que no hablan de seres humanos en situaciones de conflicto, sino de porcentajes, cifras y estadísticas. A veces cuando uno lee los libros de la verdad de memoria histórica, uno encuentra que las narraciones de las personas son párrafitos, y esos párrafos no pueden contener la experiencia de vida de todas las familias. Ahora, cuando las comunidades identifican como uno de sus problemas la ruptura del tejido social, ¿qué acciones toman para superarlo? En términos generales, ninguna. Suelen ser organismos relacionados con los derechos humanos los que por diferentes razones introducen acciones a corto plazo para mejorar la convivencia, los lazos o incluso la confianza entre los miembros de la comunidad. Pero una vez terminan sus intervenciones, terminan también los esfuerzos de las comunidades. Esto se debe a que los actores del conflicto siguen presentes ejerciendo un control, como lo hemos mencionado, no porque las comunidades no tengan la intención de hacerlo. Las comunidades tienen la intención de hacerlo, pero cuando hay influencia de terceros en tu territorio, el silencio suele ser la opción que toman las comunidades. Por eso, para las familias, el proceso de reconstrucción y de reconciliación es muy complicado, porque la verdad se encuentra mediada por el dueño del territorio. Entonces yo no puedo decir mi verdad, porque si mi verdad no va con tu verdad, simplemente mi verdad es silenciada. Y volvamos para cerrar con don Fernando. Hoy, don Fernando vive de jornal en jornal, en un terreno prestado, a las afueras de la vereda donde alguna vez tuvo su tienda. La comunidad sigue desconfiando de él sigue desconfiando de la comunidad. Los paramilitares siguen administrando lo que era suyo, o eso es lo que él cree. Y nadie, ni una institución, ni una organización, ni un proceso de paz, ni un taller de reconciliación, ha podido devolverle el lugar, los vínculos, ni la certeza de saberse parte de algo. Ahora, eso en términos muy concretos, es la ruptura del tejido social. No es una abstracción académica, ni un eslogan para discursos, ni una casilla que se tache en un informe. Es don Fernando, preguntándose cada noche quién lo señaló. Es la vecina que lo ve pasar y baja la mirada porque no sabe si saludarlo o no. Es el hijo que no volvió a la vereda porque no sabe con quién se va a encontrar. Y eso, multiplicado por miles de familias, por cientos de veredas, por décadas de conflicto.
Por eso, cuando escuchen hablar de reconstruir el tejido social, los invito a hacerse algunas preguntas. ¿Quién lo va a reconstruir? ¿Con qué herramientas? ¿En qué condiciones? ¿Están los actores armados fuera del territorio? ¿Tienen las personas el espacio, el tiempo y la seguridad para empezar a confiar de nuevo? Porque si esas condiciones no están dadas, lo demás son talleres, fotos y cifras. Y no se trata de caer en el pesimismo. Las comunidades tienen una resistencia y una sabiduría que muchas veces sobrepasan cualquier programa institucional, pero esa resistencia necesita ser reconocida, acompañada y sobre todo protegida, no decorada con buenas intenciones. Quizás el primer paso, el más humilde, sea aceptar que sanar va a tomar generaciones, que no hay recetas y que la mejor manera de acompañar a quienes sufren no es decirles cómo deben sentir, sino estar ahí cuando decidan contarlo. Y quizás también, mientras tanto, podamos hacer algo más sencillo pero igual de difícil, dejar de hablar del tejido social como si fuera una cosa abstracta y empezar a llamar a las personas por su nombre, a don Fernando, por ejemplo. Dicen que ya pasó, pero aquí todavía hablan bajito. Antes sonaba la risa por los caminos del monte, la brisa traía cantos desde la orilla del río, las mujeres en las puertas abanicando el calor y los niños correteando sin conocer el dolor. Ay, Malembe, Malembe, cómo cambió el corazón. Ay, Malembe, Malembe, se nos quebró la unión. Ay, va. Ay. Después llegaron los pasos que caminaban callados, los nombres fueron cayendo como palo derrumbado y el miedo entró por las casas sin pedir autorización. Se sentó junto a la mesa y apagó la conversación. Calle, baje la voz. Calle, mejor no pregunte. Calle, cuídese por Dios. Ay, Malembe, Malembe, ya nadie quiere mirar. Ay, Malembe, Malembe, la gente aprendió a callar. Ay, ma. Y no fue solo la muerte lo que vino a castigar, fue la sospecha en los ojos de la gente al saludar, porque cualquiera sabía lo que no debía saber, y en aquellos malos tiempos eso era jugarse la piel. Ahora dicen que hay calma porque no se oye fusil, pero el miedo sigue vivo debajo del pecho aquí, porque hay heridas del alma que no las cura doctor, ni reuniones ni papeles cuando se rompe el amor. Ay, Malembe, Malembe, todavía hablan bajito. Ay, Malembe, Malembe, aunque se apagó el conflicto. Ay, Malembe, Malembe, quien no devuelve el calor. Ay, Malembe, Malembe, de aquel pueblo sin temor, porque hay silencios que duran más que los disparos. Por hoy lo dejamos hasta aquí. Gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en el próximo. Esto es Sociológica.